Ya inicia Mi Familia Radio. Un programa hecho por y para la familia. Mi Familia Radio. Y aquí sus conductores. Vadir González. Ninosca Martínez, qué gusto estar en este lunes ya con el calor. Elsa se alejó mucho de la República Dominicana, gracias a Dios, aunque hubo 2 muertes, pero nada, estamos aquí en este lunes ya, nada, viendo que el sol sale, el sol está ahí, caliente. Y candente, el lunes 5 de julio del año 2021. Nosotros somos Mi Familia Radio y hemos pasado este fin de semana con lluvias, producto del paso de Elsa. Lluvias leves. Bueno, dependiendo de la zona, porque sí hubo momentos en que la lluvia, mira, por ejemplo, aquí mismo en el distrito, el malecón, hubo que cerrarlo. Sí, claro. Duró un par de días cerrado. O sea, no, y en Barahona hubo daños fuertes por las lluvias. Y la vida que se perdieron también. O sea que la temporada ciclónica sigue activa, bien activa, hasta noviembre. Así que no podemos bajar la guardia en ese sentido. Pero estamos en julio, un mes muy especial para la familia. Ay, sí. Donde tenemos a uno de nuestros miembros de cumpleaños. Él es Ángel González. Oh, Ángel. Que cumple 6 años. Ay, mi bebé hermoso, mi músico querido, lo más hermoso de verdad, que está, de verdad yo celebro su vida, celebro sus actitudes para hacer cosas, actitudes para la vida. Es un niño muy inteligente, muy amoroso, un niño muy entregado a las cosas que le gustan, a hacer su música. Él ya se pone ahí con la guitarra, él tiene sus guitarras, está ahí con... Un gran conversador. Él le gusta conversar. Muy analítico. Él se va por la parte profunda de la vida. Un niño muy sabio, yo le digo. Sí, él tiene grandes luces. Nosotros esperemos que siga así y estaremos día a día contigo tratando de que seas feliz y que puedas lograr todo lo que te propones. Ángel González. El bebé de la mamá. Te amamos demasiado. Sí, te amamos, bebé. Un beso. Pues bien, los cumpleaños seguirán y seguirán. Sí, claro. Pero bueno, ahora estamos en la celebración. Bueno, es la semana aniversario de Ángel, porque el mes de agosto trae 3. Varios cumpleaños, comenzando por Mi Familia Radio. Y también Ninosca y Vadir, que también cumpleaños en agosto. O sea que esta temporada de verano se activan los cumpleaños, se celebran esos cumpleaños siempre con mucho calor, cuando se baila, se suda mucho, se goza mucho, y es parte de lo que somos como dominicanos, ¿no? Porque somos una tierra de mucho calor y de mucho amor. Y nosotros en Mi Familia Radio, en el día de hoy hemos propuesto un tema que tiene una actualidad y un impacto trascendental en la humanidad, no solamente en la República Dominicana, porque es un tema que a todos nos atañe, es la salud mental. Conversaremos con la doctora Carmen Ramírez sobre el COVID-19, las secuelas psicológicas y neuropsiquiátricas que deja y que está ahora mismo afectando a, yo diría que la mayor parte de la humanidad, que todavía sufre los efectos de la pandemia, que no termina, que no cesa y que cada día muta y se regenera, y es un tema que nosotros los seres humanos realmente no estamos diseñados para estar en confinamiento. Entonces, todas las cosas que están sucediendo, la incertidumbre, cuando hay
un hecho lamentable, la pérdida de un ser querido, producto de la misma enfermedad, que también entonces agrava muchísimo más las situaciones de la salud mental. Es algo que nos preocupa y que en el día de hoy trataremos a fondo con esta gran profesional de la psiquiatría, la doctora Carmen Ramírez. Sí, porque el COVID no solo causa estragos en la salud física, sino también mental. El confinamiento, también los niños que están en la casa. Nosotros como hablamos de la familia, como estamos siempre enfocados en la familia, cómo las personas en el encierro, el día a día, porque un día que tú ves que tienen que estar todos juntos mucho tiempo, mucho largo tiempo, las clases suspendidas, las clases virtuales que también vinieron a añadir mucha presión, mucho estrés a los padres que están en su casa, muchas veces también los tutores o alguna persona que tiene que estar con los niños recibiendo y ayudándoles para que ellos puedan recibir el pan de la enseñanza en sus casas, a través, otros por televisión, otros por tablet, otros por la radio, es decir, toda la vida se vio alterada y eso también causó un estrago. Cuando tú, por ejemplo, salías, te divertías un momento, ibas allí a compartir, pero ya tú no puedes porque tienes que llegar a tiempo a tu casa antes del toque de queda. No puedes estar compartiendo tampoco con tus compañeros y compañeras. Se ha restringido el amor. Tú no puedes dar amor, expresarlo. Tú no puedes dar un abrazo, tú no puedes dar un beso, tú no puedes... Entonces, todo eso va trabajando en la psiquis del ser humano y eso es lo que vamos a tratar con nuestra queridísima, ya yo digo, ella es parte del staff de Mi Familia Radio porque ha estado con nosotros desde siempre y es de verdad, yo la quiero... Es una cosa de la fundadora de Mi Familia Radio, parte esencial de Mi Familia Radio, una tremenda profesional. Yo siempre digo que cuando yo escucho a la doctora Carmen Ramírez, yo siento que todo va a estar bien. Sí, qué bueno. Porque ella como que de verdad te transmite a través de todo su conocimiento y la manera tan profesional de cómo se maneja, te transmite ese sentimiento de que sí. Y en estos tiempos tan difíciles que no terminan, o sea, la pandemia no ha terminado. Hemos tenido que adaptarnos, los adultos, pero también los niños. Es muy difícil para el ser humano el cambio brusco, romper rutinas, y todo esto es lo que planteamos, trae secuelas psicológicas en el individuo que deben de tenerse muy presentes. Es un tema de salud pública, un tema que atañe a toda la humanidad. La perspectiva bien lejana y de fuera, tú dices, wow, pero es que no tiene ninguna lógica, ningún sentido. ¿Por qué tú actuó así esa persona? ¿Qué lo llevó a hacer esto? Pero todos estos factores que han mantenido a la mayor parte de la población en confinamiento, definitivamente que tienen un efecto indeseado, negativo en el individuo. Y esto se traduce cuando hablamos de una sociedad en que toda la sociedad se ve afectada de manera directa por estas secuelas que trae el COVID, la pandemia, el confinamiento, y eso es lo que vamos a tratar con la doctora Ramírez. Pero primero nosotros vamos a hacer una pausa para entonces partir el bizcocho de Ángel, que lo tenemos aquí, ¿verdad? Y retornamos con la doctora Carmen Ramírez y el tema del día de hoy. No se muevan. 80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad
ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ha sido un año de retos. A distancia, pero empezamos. Docentes, familias, equipo. Trabajamos para mantener y elevar la educación dominicana. Y ahora retornamos a las aulas de forma gradual y voluntaria. Y contamos contigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y nosotros también. Porque en República Dominicana la educación no se detiene. Ministerio de Educación. En el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES celebramos la obtención de la certificación ISO 9001-2015, una apuesta seria a la calidad, incorporando estándares internacionales en nuestros procesos que elevan el valor del servicio público. Estamos dando pasos históricos hacia la transparencia y la eficiencia. Definitivamente, en el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, estamos cambiando. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Señores, seguimos aquí en Mi Familia Radio. De verdad es un honor, un placer. Nos pueden seguir todas las personas a través de todas nuestras redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Facebook. También tenemos nuestra página mifamiliaradio.com. Así es, por ahí pueden encontrar el contenido de Mi Familia Radio, cápsulas informativas, educativas, los programas anteriores en nuestro canal de YouTube, todo el contenido de Mi Familia Radio. Bueno, nosotros vamos a dar la bienvenida a la doctora Carmen Ramírez. Ella es psiquiatra y terapeuta familiar. El tema ya lo presentamos, son las secuelas psicológicas y neuropsiquiátricas que ha traído la pandemia del COVID-19. Buenas tardes, doctora, bienvenida. Hola. No escuchará. Bueno, vamos a primero prender su micrófono. Ahora sí, bienvenida, doctora. Vamos a ver si le escuchamos ahora. ¿Está por ahí? Vamos a ver, un momentito, doctora. Y ahora, hola. Ahora sí. Saludos. ¿Listo? Hola. Bienvenida, doctora. Buenas tardes.
Buenas, encantada como siempre de compartir con ustedes y con su gente que lo sigue. Gracias por usted sabe que usted es parte de mi familia radio. Ya. Mire, doctora, estábamos hablando en el bloque anterior de introduciendo el tema de lo que ha significado la pandemia desde el punto de vista social, el ser humano confinado todo este tiempo, romper la rutina, cambiarla, todos los días una incertidumbre. Pero díganos usted qué es la más indicada, doctora. Cuando hablamos de secuelas psicológicas producto del COVID, a nivel profesional y clínico, ¿de qué estamos hablando? Mira, hay secuelas a corto plazo, hay secuelas a mediano plazo y a largo plazo. El COVID trae consecuencias psicológicas. Tanto el efecto de pandemia que tuvimos por el encierro, por las clases virtuales, por todo eso que hemos hablado tanto en este tipo de programas, pero también la enfermedad como una infección sistémica afecta áreas de nuestro cuerpo que incluyen al cerebro y entonces dejan secuelas en el comportamiento, en la atención, en la memoria, en la concentración, en todo. Incluso se pueden precipitar algunas enfermedades por el simple hecho de haber tenido COVID, aunque este haya sido de ese COVID que es sin síntomas, asintomático. Wow. Entonces, doctora, ¿y de qué manera podemos identificar que estamos siendo afectados por estas secuelas? Se ha visto un incremento de algunos síntomas neurológicos, psicológicos y psiquiátricos. Por ejemplo, hay algunos síntomas que tienen que ver con la percepción. Hay personas que han padecido frecuentemente lo que se llama desrealización o despersonalización. Es un momento del día, gracias a Dios, un momento breve, donde se te olvida dónde estás, por qué estás aquí, quién eres, o entrar como en ese lapsus. A eso nosotros le llamamos despersonalización, cuando es quién soy, y desrealización, cuando se me olvida por qué estoy aquí y a qué está pasando en este momento. Es como un lapso del olvido instantáneo, momentáneo, doctora, más o menos. Así mismo es, Ninoska, pero también pueden ocurrir unos síntomas que son llamados síntomas cognitivos, porque tienen que ver con esa parte del cerebro que está dedicada a la inteligencia. Imagínate que hay personas que ya están reportando una falta de memoria breve. Este lapsus, pero es de lo que pasó. ¿Qué fue lo que yo hice en el momento anterior? ¿De dónde yo vengo? Hay personas que les pasa con frecuencia que van a la habitación a buscar algo y se le olvida qué era lo que iban a buscar. Pero a mí me dio el COVID entonces. Doctora, porque a mí me ha dado también. A mí me dio entonces, doctora, si es por eso, espérese. Para compararlo. Imagínate esta misma situación, tú realizando un trabajo que estás acostumbrado a hacer, como por ejemplo sellar, facturar, escribir alguna nota en alguna factura, firmar, y la persona toma el lápiz en la mano y se pregunta, ¿qué es lo que voy a hacer en este momento? Imagínate una persona que esté conduciendo un vehículo tan importante como el metro de Santo Domingo. Entonces, cuando esos lapsus aparecen en tareas que son totalmente regulares, normales, cotidianas, que las hacíamos con los ojos cerrados, tiene importancia clínica. Pero también hay algunas situaciones que se derivan de resolver problemas que antes resolvíamos de manera fácil. 2 más 2, todo el mundo dice 4, pero cuando tenemos esos lapsus de esos problemas debido al COVID, entonces encontramos que una operación sencilla como 2 más 2 en mi vida personal ya no lo puedo resolver tan temprano. Es como pararse frente a la puerta, tener la llave en la mano y no saber qué es lo que voy a hacer con la llave. Si es que la voy a entrar, si es que la voy a guardar, si es que tengo que voltearla, no sé qué es lo que voy a hacer, ni qué parte de la llave que se entra. Esa es la situación a la que me estoy refiriendo. Y hay un conjunto de síntomas en ese sentido
que todos son síntomas sencillos, pero la persona se ve entorpeciendo su vida cada vez más y a eso le llamamos niebla mental. ¿Por qué niebla? Porque es como la antesala de una demencia, no es una demencia configurada donde hay una persona que ya no puede realizar las labores a las que está acostumbrada, sino que va perdiendo como detallitos pequeños. No es una mente totalmente bloqueada y oscura, sino que es una mente así como nebulosa, embotada. Sí, doctora, se ha dado el caso también de muchas personas que después del COVID sienten una fatiga, pero no solo una fatiga física, sino una fatiga mental, es decir, que no se sienten con muchos ánimos de hacer cosas, personas que me han dicho, bueno, mira, a mí me dio el COVID, yo quedé, yo no me siento como bien, como que no puedo generar ideas y todo eso, doctora. Eso pasa porque hay otro grupo de síntomas que tienen que ver con la atención. Esa capacidad que tenemos de bloquear muchísimos estímulos que están viniendo del medio exterior y solamente enfocarme en tu voz porque estoy hablando contigo, esa capacidad puede ser bloqueada por la infección por COVID. Entonces tenemos una persona que aunque esté tratando de concentrarse en una sola actividad, sigue recibiendo todo el ruido de un niño que pasó por ahí, el ruido de un vehículo, le llega una idea de un proyecto anterior, recuerda que mamá le dijo que hiciera tal cosa, y todas esas ideas navegando al mismo tiempo, al igual que una computadora o un celular, cuando abrimos muchas aplicaciones al mismo tiempo, nuestra mente entonces se fatiga, se cansa, se enlentece. Es muy común, estoy viendo con muchísima frecuencia gente que está padeciendo esa situación y que producto de eso entonces vienen otras cosas, viene esa sensación de que yo no soy capaz, yo no estoy en la condición de volverme a reintegrar a mi trabajo porque pudiera estar en un trabajo donde se necesite mucha delicadeza. Imagínate un cirujano o un neurocirujano, ahorita hablamos de alguien, por ejemplo, que sea piloto de avión, que tenga una responsabilidad grandísima en su mente y que no sienta la capacidad de volver a ejercer con precisión, de enfocarse en lo que realmente necesita. Yo lo he visto, por ejemplo, en músicos y estaba entonces manejando esta melodía que yo me la requete sé, pero al momento que me quiero enfocar, siento como que no soy preciso y esa misma imprecisión me hace dudar del talento, me hace dudar de la práctica y de la pericia que tenía. Eso genera ansiedad porque cuando no estamos empapados del proceso nos sentimos un poquito ansiosos, eso genera baja autoestima porque, bueno, yo me sentía antes completo, realizado, sentía un expertise grande, ahora me siento como un aprendiz otra vez y esas cosas. Eso genera unos cuantos problemas que se pueden ir complicando, pueden ir generando enfermedades configuradas como la ansiedad, enfermedades configuradas como el caso de la depresión. También pudiera ser la antesala de lo que llamamos una demencia. Puede ser una demencia vascular o puede ser una demencia tipo Alzheimer, dependiendo de cuáles sean los factores que tenga la persona que le hayan antecedido. Si es una persona añosa, que haya sufrido, por ejemplo, de hipertensión y eso, pudiera ser una demencia vascular, o si es una persona joven sin algún antecedente. En el caso de no tratar, la niebla cerebral post-COVID pudiera entonces debutar con Alzheimer. Doctora, ese término que usted menciona de niebla cerebral, anteriormente al COVID, ¿era manejado o está directamente relacionado con el COVID? Era manejado. Estaba vinculado a personas que habían, por ejemplo, sobrevivido a un trauma craneoencefálico severo, esas personas que han tenido pérdida de la conciencia, golpes en la cabeza, entonces después despiertan de un coma y se sienten así con esa misma imprecisión, algunas cosas las recuerdan, algunas cosas las recuerdan a media, esa sensación de como una bruma espesa en el cerebro, en la capacidad para pensar, ya estaba definido
Ahora lo nuevo es que se asocie al COVID, porque en principio se entendía que el COVID era una enfermedad de los pulmones y de la vía respiratoria. Pero ya se sabe que el COVID es una enfermedad sistémica completa, corporal completa. El COVID afecta a todos los tejidos y todos los órganos del cuerpo. Por ejemplo, esa guerra que se da entre nuestro organismo y el virus hace que se desplieguen unos soldados que tenemos en el cuerpo, que son los linfocitos, y entonces hay esa lucha y se van produciendo desechos de la guerra que se llaman citoquinas, y eso va viajando en todo nuestro cuerpo. Sucede que hay una respuesta tan grande que nuestro cuerpo empieza a pelear contra tejidos de nosotros mismos. Empieza nuestro cuerpo a dañar, como cuando peleamos en mi ciudad y destruimos los monumentos, así mismo empiezan a dañarse algunos tejidos. Se sabe que se daña el hígado y aumentan, por ejemplo, las hormonas de estrés del hígado, aumentan, por ejemplo, también las hormonas de estrés que están relacionadas con los riñones. Puede haber un fallo renal o hepático por COVID y no tiene nada que ver con los pulmones. De la misma manera, se activan las citoquinas y se daña el tejido cerebral. Se dañan neuronas, mueren neuronas, y eso es lo que provoca luego de que haya esta niebla cerebral. Sucede que no es en un área definida del órgano, sino que son algunas neuronas muy diseminadas, y por eso no se ha podido identificar. Bueno, este estudio, esta tomografía, esta resonancia nos enseña esto, sino que es a través del estudio clínico, de la evaluación del paciente, de test neurocientíficos, neurológicos, que podemos dar con esta enfermedad, con este síndrome de niebla cerebral. Wow, Dios mío. Bueno, es muy difícil. Diga, doctora, diga usted. Que se ponen serios, y quisiera que la gente que nos está escuchando lo reciba así. No es tan sencillo como parece. No es solamente haber superado y sacar la prueba negativa. Es que COVID va a traer otras consecuencias en nuestro cuerpo. Por ejemplo, hay personas que después de COVID tienen dificultades a meses, tienen dificultades para desarrollar una actividad física mínima, caminar, subir unos cuantos escalones como lo hacían antes, por el daño y la fibrosis pulmonar que deja. Y así mismo, como va pasando el tiempo, vamos a poder seguir evidenciando otros daños a nivel cerebral, a nivel de otros órganos que va dejando el COVID, como es esta. Una vez la persona superó COVID, no podemos entender que está en su totalidad, sino que es una persona que necesita algún tipo de rehabilitación, de acompañamiento, de cuidados, para poder reencauzarse, para poder volver a trabajar y desempeñarse al nivel que lo hacía antes, por estas situaciones que estamos evidenciando ahora, y supongo que con el pasar del tiempo vamos a encontrar más. Bueno, no queremos alarmar, pero definitivamente son datos que demuestran la trascendencia de la enfermedad, no solamente en el daño pulmonar que todos suponemos que causa, o sea, es algo que es mucho peor porque no se puede ver, o sea, el daño psicológico, y muchas veces los seres humanos tratan de esconder sus problemas psicológicos por desconocimiento a veces, y a veces por temor. Pero, doctora, algo que vamos a hablar en el siguiente bloque, que he escuchado frecuentemente de pacientes que tuvieron el COVID, es la depresión. De manera ligera, pareciera que todos afirman tener una depresión post-COVID. Yo quiero que conversemos sobre la realidad, la depresión y el COVID, luego de la pausa. Ya regresamos. Sí.
80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ha sido un año de retos. A distancia, pero empezamos. Docentes, familias, equipo. Trabajamos para mantener y elevar la educación dominicana. Y ahora retornamos a las aulas de forma gradual y voluntaria. Y contamos contigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y nosotros también. Porque en República Dominicana la educación no se detiene. Ministerio de Educación. En el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES celebramos la obtención de la certificación ISO 9001-2015, una apuesta seria a la calidad, incorporando estándares internacionales en nuestros procesos que elevan el valor del servicio público. Estamos dando pasos históricos hacia la transparencia y la eficiencia. Definitivamente, en el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, estamos cambiando. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Bueno, estamos conversando sobre el COVID-19 y las secuelas neuropsiquiátricas y psicológicas. Y antes de irnos a la pausa, le comentaba a la doctora Carmen Ramírez sobre varias personas conocidas que he escuchado, que luego del COVID lo dicen con firmeza. A mí me dio una depresión grandísima. Doctora, ¿qué tiene de cierto y qué relación existe COVID-depresión? Hay varios factores y he podido ver dos tipos de depresión en los pacientes de COVID. Hay una que es una depresión reactiva que se debe a que esa situación, o sea, al saber, tengo COVID, se convierte en una mala noticia inmanejable para la persona y entonces empieza a vivir un duelo de perdí mi salud, me puedo morir. Y cuando son tratados, todos los pacientes COVID que he visto me han relatado cómo sentían
rechazo de los demás. Incluso médicos que han padecido la enfermedad han dicho, pero yo no me explicaba cómo mis compañeros iban a verme y era como si me tuvieran asco. Sabes que por el protocolo, toda la protección que hay que poner a uno mismo, protegerse al momento de dar un servicio, no puede estar así como somos los dominicanos, que somos muy cariñosos, que nos abrazamos y nos besamos así. Entonces, cuando están en la casa, por ejemplo, hay que mantener a una persona encerrada, aislada, lejos de todas las actividades, y sienten eso mismo, me tiran la comida como si fuera un perro, me la ponen ahí de lejos y esas cosas. Entonces, esa depresión del primer momento del COVID, de cuando llega el diagnóstico, de cuando tiene los síntomas, es una depresión reactiva tanto al diagnóstico como al encierro. Pero hay personas que han podido superar el COVID y que han podido superar esa depresión. La otra depresión se pudiera presentar como una secuela ya a largo plazo, que se presenta a las 12 semanas o más, donde la persona por esta niebla cerebral, por ese daño difuso, algunas estructuras cerebrales, por esa sensación que tuvo de estar casi al borde de la muerte, por todos esos factores, además por esas citoquinas que viven viajando en nuestro cuerpo, se sabe que hay una relación entre estrés, inmunidad y depresión. O sea, cualquier enfermedad capaz de generar una respuesta inmune elevada es capaz de generar depresión, porque la depresión se activa la depresión trabaja como en contrapeso con el asunto de la inmunidad. Es por eso que se puede desarrollar la depresión ya a un nivel ya de secuelas terciarias después de la segunda o tercera semana, después de la 12ª semana. Wow. Además, hay otras enfermedades que se desarrollan por el COVID que pueden entonces también generar depresión cuando no se sanan a tiempo. Está el caso del trastorno del estrés postraumático. Todas las situaciones en las que una persona siente que no puede respirar lo suficiente porque se quedó encerrado, porque cayó y se sumergió en una piscina, en el mar, porque le estaban apretando aquí de esta manera, por cualquier situación. Cuando una persona ha sentido que no tiene el oxígeno suficiente, puede desarrollar lo que se llama estrés postraumático. Y el estrés postraumático, si no se trata y se sana, puede desarrollar una depresión. Y todos los pacientes, al igual que te han dicho todos los sobrevivientes de COVID con los que tú has hablado, todos los pacientes después de COVID tienen problemas para dormir. Y la falta de sueño es una puerta expedita que puede conducirnos a la depresión. Así hay que muchísimos factores. Es casi seguro que después del COVID una persona desarrolle depresión. Wow. Sí, estamos hablando, doctora, que tenemos muchísimas secuelas, que pasemos, por ejemplo, nos vacunamos, pasamos el COVID, una persona que le dio sigue viva, gracias a Dios, pero seguirá con todas estas tendencias que quizás puedan afectarle. Sí, así es. Tenemos que estar vigilantes porque cuando cuando tenemos la prueba negativa no significa que todo ha acabado, sino que debemos estar vigilantes a otras secuelas que pueden ir apareciendo. Siempre que tengamos esos síntomas que he mencionado, esta incapacidad para concentrarse, dificultad en la memoria que no tenías antes de COVID, dificultad para tener sueño, un susto, una sensación de ansiedad que las personas padecen a veces, tristeza, sensación de que no soy lo suficiente, que no tengo la fuerza, el ánimo suficiente, esa incapacidad para resolver las tareas que antes podía hacer con facilidad y ahora cualquier receta de cocina, cualquier huevo frito con arroz blanco se me hace difícil de preparar, pudiéramos estar ante secuelas de COVID. Es bueno que la gente se vaya a evaluar con profesionales de la salud mental, tipo neurólogo, tipo psicólogo, a veces tipo psiquiatra, porque hay veces que se necesita tratamiento psiquiátrico. Pero es necesario que se vaya a evaluar para detener esto.
porque ya les he mencionado, es un camino que conduce al Alzheimer, a otro tipo de demencia, a la depresión y a otro tipo de enfermedades. No es bueno quedarse de las manos cruzadas. Doctora, viendo este panorama, ¿qué viene recomendando, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué vienen haciendo algunas otras naciones que tienen planes de acción integrales para sus enfermos? ¿Hay algún tipo de precedente ya de que se venga trabajando en materia psicológica y psiquiátrica con los pacientes sobrevivientes de COVID? Mira, lo que he visto es que a nosotros, a los profesionales, nos recomiendan que no perdamos tiempo en tratar. Si vemos una demencia, aunque veamos que sea una demencia leve, incipiente, empecemos a trabajar con el paciente y no permitir que se desarrolle. Porque recuérdate que todos estamos aprendiendo con el COVID. Cuando yo encuentro una depresión, un trastorno de ansiedad relacionado con el COVID, tengo que tratarlo como una enfermedad complicada, porque ya viene de la mano con otra enfermedad. No es lo mismo diagnosticar depresión en una persona joven, 21 años, que solamente tiene depresión, a diagnosticársela cuando también tiene diabetes, cuando también tiene hipertensión o cuando también tiene COVID. Tengo que ser agresiva con los tratamientos con estas personas. Y para la población general, se recomienda disminuir los otros factores de riesgo. O sea, para la demencia, para los trastornos del sueño, para la depresión, para los trastornos de ansiedad, hay recomendados un bloque de medidas que podemos realizar nosotros y que nos van a bajar la incidencia, nos van a bajar como la gravedad del problema. El alimentarnos de una manera sana, eso nos va a aliviar la situación. O sea, comer la mayor cantidad de frutas, comer la mayor cantidad de vegetales, disminuir las grasas, disminuir los azúcares, eso nos va a ayudar. También hacer actividad física, como sea, cuando sea, en la menor medida posible, pero debemos hacerlo. Tenemos que buscar la manera de caminar, de si podemos hacer trotar, si podemos montar bicicleta, hacerlo. Las horas de sueño, respetarlas, señores, hay que dormirse temprano, antes de las 11 de la noche hay que estar acostado, hay que buscar la manera de dormir unas cuantas horas seguidas, entre 6 y 8 horas para un adulto joven, hay que dormir esa cantidad de tiempo. Los sonidos, reducir la exposición a las pantallas, volver con el hábito de la lectura, ayuda muchísimo a eso. Tomarse un momento del día o un momento de la semana para soltar todo lo que tenemos y dedicarnos a una actividad que nos relaje, eso nos va a ayudar. Ya se sabe, por ejemplo, que los crucigramas, la sopa de letras ayudan con la atención y ayudan con la memoria también. Entonces son muchísimas cositas, la mayoría de ellas gratis, que podemos hacer para nosotros. En la balanza ya tenemos COVID, ya tenemos síntomas de ansiedad, pero podemos disminuir esa presión si bajamos, si quitamos algunos factores de riesgo. Y claro, todas las personas que tienen algún antecedente, que tienen alguna enfermedad y que están recibiendo tratamiento por eso, no descuidarse. Porque si al problema de la niebla por COVID tú le agregas un accidente cerebrovascular debido a que dejaste de tomarte las pastillas para la presión, o además le agregas un coma diabético por haber dejado la pastilla de la diabetes o haber dejado de consumir la insulina que tiene que consumir, entonces es como buscarse un problema de manera gratis. Hay que tratar de bajar los factores de riesgo que pudieran incidir negativamente. Y esta información que le estoy dando, según la Organización Mundial de la Salud, sigue en desarrollo porque todos estamos aprendiendo del COVID. Sí, yo me pregunto, doctora, aparte de todo lo que tiene que ver con lo que es físico ya del COVID y recuperarse también, muchas veces esta ansiedad que se está dando en los hogares, en las casas, los sueños, por ejemplo, si tú te has acostado 1 hora, bueno, tú estás el día en la casa haciendo y te estás temprano también, no tienes tantas actividades porque no se está saliendo a la calle. Entonces,
eso también está provocando problemas porque la gente no está teniendo esa rutina del sueño normal, sino que la está, si me acostaba a esta hora, ya yo no sé a qué hora me estoy acostando. Entonces, eso también está trayendo muchos problemas para la fatiga y todo eso para el ser humano. Claro que sí, Ninosca. Nosotros le llamamos a eso falta de estructura. La mente necesita saber qué yo voy a hacer en la mañana, qué yo voy a hacer al mediodía, qué voy a hacer en la tarde y qué voy a hacer en la noche. Y eso, saber eso, reduce la ansiedad. No sé si ustedes lo han probado. Cuando nosotros planificamos la semana y decimos, bueno, tengo ocupada toda la mañana, tengo la tarde del martes y la tarde del jueves libre, eso baja el nivel de ansiedad de tu cuerpo. Ahora, si tú tienes que esperar el lunes en la mañana, que te digan a las 8 de la mañana si un compromiso va o no va, eso genera una ansiedad que a veces ni dormir te deja. De esa manera, si aplicamos eso, todos deberíamos tener, aunque sea un poco blanda, un esquema mental de cuál va a ser nuestro día. El estar simplemente tirado en un sillón, revisando el celular, mirando algunas series, aplicaciones, sin hora de inicio y sin hora de terminar, esto nos genera ansiedad, por más divertida que sea la serie que estemos viendo. La gente tiene que aprender eso y tenemos nosotros, que estamos criando en este momento, buscar la manera de quitarle la ansiedad que genera eso a nuestros hijos. Ellos vernos a nosotros así, como una veleta, rumbo. que no sabemos dónde vamos. Y proponerle un estilo de vida a ellos que también sea así, que no hay hora de comer, que no hay hora de bañarse, que no hay nada durante el día. Eso le genera mucha ansiedad. A veces me traen un niño porque está comportándose muy mal, porque ese niño está demasiado mal criado, porque ese niño está haciendo unas travesuras que son inimaginables, y con solamente hacer un horario con ese niño y ese padre de cuáles son las cosas que van a hacer y aplicarlo, eso va a hacer que el niño mejore su comportamiento de una manera exponencial. Bueno, yo me encontraba el tema muy interesante en el día de hoy, pero realmente no vi la profundidad del mismo. Ahora me doy cuenta, doctora, de que la sociedad en sentido general debe de prestar atención a todos aquellos familiares que tienen a alguien que tuvo COVID, un vecino, alguien, o sea, tenga presente que las secuelas psicológicas, el daño psicológico como en el individuo está ahí, aunque no se manifieste de una manera visible, pero está ahí. O sea, vamos a tener un poquito más de cuidado, de delicadeza, de orientación hacia los otros, que quizá por ignorancia a veces desconocen, que pueden simplemente acudir donde un psicólogo, un profesional de la salud mental, para que los evalúe, para que vea cómo está funcionando su salud mental. En la parte final de la entrevista, doctora, me gustaría que, ya a manera de cierre, comparta una reflexión sobre este tema tan, de verdad, que vamos a tener que hacer otra parte, porque esto sigue en desarrollo. Eso sí. Claro que sí. Lamentablemente. Mira, sí. Ninosca Badir, el COVID tenemos que tener en cuenta que afecta a nuestro cerebro. El COVID no es una enfermedad de los pulmones, sino que es una enfermedad del cuerpo entero y afecta a nuestro cerebro. Las consecuencias que tiene el COVID en nuestro cerebro van a ser a mediano y a largo plazo. Y esos daños van a reducir nuestra capacidad de desenvolvimiento, nuestra capacidad de memoria, todas las capacidades humanas. Ahora mismo recuerdo una persona que me dijo, yo me siento mal. Y cuando le pregunto, ¿y qué te sientes? Me dice, yo ni sé. O sea, esa persona solamente podía identificar que se sentía mal. Yo como profesional pude ir sacando detalle por detalle cómo estaba la memoria, cómo estaba el ánimo, cómo estaba el sueño y esas cosas. Pero imagínate a alguien que tenga en su casa simplemente un familiar que superó COVID.
muchas personas piensan, es que se está haciendo, es que quedó hipocondríaco, él cree que todavía está enfermo, pero ya está sano, ya el doctor le entregó la de alta. Pues no, hay que entender que su cerebro quedó afectado y que hay que buscar ayuda para ayudarlo a superar esa situación en la que se encuentra en este momento. Busquemos la manera de sanar temprano para que esto no se nos complique y luego entonces tengamos que trabajar con consecuencias y complicaciones en lugar de trabajar ahora con la situación per se como está. O sea que a pesar de este panorama sombrío en desarrollo aún, sí tenemos la posibilidad de cambiarlo. Claro que sí, con un buen psicólogo, con un buen neurólogo, con el personal médico que tenga cerca, es probable que puedan identificarlo y tratarlo y de esa manera superarlo. Excelente. Doctora, comparta por favor sus contactos. Sí, claro. ¿Dónde le encontramos? Redes, números. Claro que sí. Yo estoy en @doctora Ramírez, ahí donde estoy también con mis seguidores compartiendo esta entrevista. Y estoy también en el 809-317-3889, ya ese número para citas, para poder atenderle como se lo merece. Qué bien. Excelente. Gracias, de verdad. Qué placer escuchar a Carmen, de verdad me encanta. La doctora es siempre muy atinada en sus comentarios. Gracias a ustedes por... Señores, abran el ojo, el COVID no se ha acabado. Estamos descubriendo cada vez más situaciones como consecuencia de esta enfermedad. Bueno, ya lo escucharon de una gran profesional de la salud mental, doctora Carmen Ramírez. Muchísimas gracias por acompañarnos, Carmen. Un abrazo. Siempre. Bye. Un abrazo. Bye. Vamos a hacer una última pausa y ya regresamos. ...80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco... ...determina que en esta etapa también estamos contigo... ...para que juntos pasemos la página... ...y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro... ...porque solo con tu voluntad... ...ponemos punto y final a la historia del COVID... ¡Vacúnate! Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ha sido un año de retos. A distancia, pero empezamos. Docentes, familias, equipo. Trabajamos para mantener y elevar la educación dominicana. Y ahora retornamos a las aulas de forma gradual y voluntaria. Y contamos contigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y nosotros también. Porque en República Dominicana la educación no se detiene. Ministerio de Educación. En el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES celebramos la obtención de la certificación ISO 9001-2015, una apuesta seria a la calidad, incorporando estándares internacionales en nuestros procesos que elevan el valor del servicio público. Estamos dando pasos históricos hacia la transparencia y la eficiencia. Definitivamente, en el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, estamos cambiando.
En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Bueno, súper interesante el programa con la doctora Carmen Ramírez. Mi familia, gracias por acompañarnos en este programa del día de hoy, Ninoska. Claro, deben seguir todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram. Ahí tenemos todos nuestros programas en YouTube. Tenemos todas las cápsulas de Mi Familia Radio. Claro, y en nuestro portal siempre verán todas las informaciones actualizadas, mifamiliaradio.org, mifamiliaradio.com, como lo deseen. Nosotros nos reencontramos por aquí el próximo lunes. Hasta luego, mi familia. Bye.